Porque he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31 versículo 31. ¿Qué significa realmente este pacto? ¿Acaso fue un secreto a voces, un mensaje velado que la humanidad no ha terminado de entender? Para comprender lo que se oculta tras esta promesa, debemos remontarnos a los momentos clave de la historia bíblica, a los símbolos y los códigos que, aunque evidentes, pasan desapercibidos para muchos. Imaginemos por un momento a Moisés en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Este es el inicio visible de algo más profundo, más antiguo. Este pacto que Dios estableció con Israel no fue el primero, ni sería el último. Ya desde los tiempos de Abraham, se había sellado una alianza que resonaría a lo largo de los siglos, una alianza no solo con una nación, sino con toda la humanidad. Es aquí donde comienza a revelarse el verdadero propósito de Dios, un propósito que ha estado presente desde la creación misma. Dios no es un Dios de caos, sino de orden, y cada uno de sus pactos tiene un objetivo mayor. En el Edén, antes de la caída, había una relación perfecta entre el Creador y su creación. Sin embargo, tras la desobediencia de Adán y Eva, algo se rompió. Pero, desde ese mismo instante, Dios ya tenía un plan para restaurar esa conexión. Aquí es donde comienza a tejerse el entramado del pacto secreto, una promesa de redención que sería revelada progresivamente, a través de los siglos, de los profetas, y de Jesús. La palabra pacto aparece múltiples veces en la Biblia, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en su verdadero significado? No es solo un acuerdo, es una relación profunda, una promesa que implica compromiso y fidelidad. Y en el corazón de este pacto, Dios promete algo increíble, no solo la salvación de una nación, sino la de toda la humanidad. Sin embargo, hay una condición, la obediencia. Pero no una obediencia ciega o servil, sino una que surge del amor, de la confianza en que todo lo que Dios promete es para nuestro bien. Ahora, ¿por qué lo llamo un pacto secreto? Porque a lo largo de la historia bíblica, aunque el pacto ha sido proclamado, muchos no han comprendido su verdadero alcance. No es solo una cuestión de obedecer leyes o cumplir rituales. Dios quiere algo más profundo, una transformación interna, un cambio en el corazón. El profeta Ezequiel lo expresa de manera hermosa: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este es el verdadero pacto, el que se manifiesta en la vida de cada persona que decide seguir a Dios con todo su ser. Jesús, cuando vino a la tierra, no solo vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir el pacto. En la última cena, cuando toma el pan y el vino, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento, lo que había sido anunciado por los profetas se materializa. El pacto que antes estaba inscrito en tablas de piedra, ahora se inscribe en los corazones de quienes creen. Sin embargo, aquí radica uno de los grandes misterios: aunque el pacto está disponible para todos, no todos lo ven. Jesús habló en parábolas, y muchas veces sus discípulos le preguntaban por qué lo hacía. Su respuesta es reveladora: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto nos hace preguntarnos: ¿qué misterios aún permanecen ocultos? ¿Qué secretos bíblicos quedan por descubrir? Si analizamos más a fondo este pacto, veremos que no es solo una promesa. Es un diseño divino, una ruta trazada desde el principio de los tiempos para la restauración de la humanidad. En el Génesis, cuando Adán y Eva cometen el error que cambia el destino del mundo, Dios ya tiene preparada la solución. No es inmediato, no es una intervención repentina. Es un proceso que se desarrolla lentamente, pero con precisión divina. Dios no se apresura, Él construye cuidadosamente. Pero aquí hay algo crucial: aunque Dios tiene un plan, permite que el ser humano elija. Esta es la belleza y, al mismo tiempo, la complejidad de su pacto. Dios podría haber impuesto su voluntad, pero en lugar de eso, nos invita a participar. El pacto no es solo una promesa unilateral de parte de Dios, es una invitación a ser co-creadores en la restauración de lo que se rompió.
A lo largo de la Biblia, vemos a Dios llamando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Moisés, Abraham, David, ninguno de ellos fue perfecto, pero todos respondieron a la invitación. El pacto se despliega a través de la historia de la humanidad como una serie de oportunidades. Cada generación tiene la posibilidad de acercarse más a Dios, de entender su voluntad y de alinearse con ella. Sin embargo, también cada generación enfrenta la tentación de desviarse, de buscar soluciones rápidas o de confiar en su propio entendimiento. Esta tensión entre el pacto divino y la voluntad humana es uno de los grandes temas que atraviesan la Biblia. Y lo vemos una y otra vez, cuando el pueblo de Israel se aparta de Dios, las consecuencias son devastadoras. Pero cuando confían en Él, incluso en las circunstancias más adversas, el pacto muestra su poder transformador. El libro de Deuteronomio nos da un vistazo al corazón de este pacto. Cuando Moisés habla al pueblo, les dice claramente: «Pongo hoy delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos». Aquí está la esencia: el pacto no es una serie de reglas frías, es una relación. Dios les está diciendo a su pueblo que elijan la vida, que elijan amarle, porque solo en esa elección encontrarán la verdadera plenitud. Con el tiempo, el pacto evoluciona. Se va revelando de maneras nuevas. Los profetas anuncian una promesa más grande, un pacto renovado que trasciende las leyes escritas en piedra. Jeremías y Ezequiel predicen un momento en que Dios escribirá su ley directamente en los corazones de las personas. No será algo externo, impuesto, sino una transformación interna. Esto apunta a una nueva dimensión del pacto, una en la que no solo se trata de seguir normas, sino de ser transformado desde adentro hacia afuera. Y es precisamente aquí donde Jesús entra en escena. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo hace proclamando el reino de Dios. Pero este reino no es lo que muchos esperaban. No es un reino de poder terrenal, sino un reino espiritual, un reino que se manifiesta en la vida diaria de las personas que aceptan el pacto. Cada milagro que realiza, cada enseñanza que comparte, está diseñado para revelar este nuevo pacto. Un pacto que no se trata solo de cumplir con rituales o sacrificios, sino de un cambio profundo en el ser humano. El Sermón del Monte es uno de los momentos clave en los que Jesús revela el verdadero corazón del pacto. Aquí, no se enfoca en las reglas externas, sino en la actitud interna: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Con esta declaración, está diciendo que aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que son humildes y dependientes de Él, son los que verdaderamente participan en el pacto. Es en este contexto que entendemos mejor la misión de Jesús. Él no vino simplemente a establecer una religión o a reformar el judaísmo. Vino a restaurar el pacto que había sido roto en el Edén, a ofrecer una nueva oportunidad a la humanidad para reconciliarse con Dios. Sin embargo, esta reconciliación no se daría a través de la fuerza o el poder, sino a través del amor, la entrega y el sacrificio. Cuando Jesús llega a Jerusalén en su entrada triunfal, algo más profundo está ocurriendo en ese momento. La multitud lo aclama como rey, pero muchos no comprenden el tipo de reino que él ha venido a establecer. Aquí es donde el pacto comienza a tomar su forma más clara, aunque todavía está velado a los ojos de muchos. El pacto no es de poder político ni de conquista militar, como algunos esperaban. Jesús no es un rey en el sentido tradicional, porque su reino no es de este mundo. Su misión, su propósito, es mucho más grande: restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. El concepto de sacrificio es fundamental en este pacto, pero no de la manera que se había practicado hasta entonces. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de animales era un símbolo del precio del pecado. Era un recordatorio constante de la separación entre Dios y el ser humano. Sin embargo, estos sacrificios no podían sanar el corazón humano. No podían cambiar lo que estaba roto en lo más profundo del ser. Eran, en esencia, una sombra de algo mayor que estaba por venir. Jesús, al presentarse como el Cordero de Dios, estaba redefiniendo el significado del sacrificio. Él no iba a ofrecer un sacrificio más, él iba a ser el sacrificio. Este es el punto culminante del pacto secreto: Dios mismo, en la persona de Jesús, se entrega para restaurar la relación que el pecado había roto. La cruz,
que para muchos es un símbolo de derrota, es en realidad el momento más alto del pacto. Es el lugar donde el pecado, la muerte y la separación son vencidos de una vez por todas. Cuando Jesús exclama desde la cruz, consumado es, está declarando el cumplimiento del pacto. No es solo el fin de su vida terrenal, es el fin de la separación entre Dios y el hombre. A partir de ese momento, el velo del templo se rasga en dos, un símbolo claro de que el acceso a la presencia de Dios ya no está restringido. Este es el momento en el que el pacto alcanza su plenitud, porque a través del sacrificio de Jesús, todo aquel que cree en él puede entrar en una relación directa y personal con Dios. Este pacto, sin embargo, no termina en la cruz. La resurrección es el sello definitivo, la prueba de que Jesús tiene el poder no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte misma. Al resucitar, Jesús no solo muestra su divinidad, sino que abre la puerta a una nueva vida para todos los que creen en él. La resurrección es la garantía de que el pacto no es temporal, sino eterno. En ella, se nos promete una vida nueva, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Pero aún hay algo más profundo aquí. La resurrección también inaugura una nueva etapa del pacto, el envío del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús promete a sus discípulos que no los dejará solos, que enviará al Consolador, al Espíritu de verdad. Este es el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado, un nuevo pacto en el que la ley de Dios no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones. A través del Espíritu Santo, el pacto se convierte en algo vivo y dinámico. Ya no es una simple cuestión de cumplir con normas externas, sino de ser guiados por el Espíritu de Dios en cada aspecto de la vida. Esto es lo que hace que el pacto sea tan radicalmente diferente de todo lo que había antes. No es simplemente una serie de mandamientos o reglas a seguir. Es una relación continua, una comunión diaria con Dios, guiada por su Espíritu. En el libro de Hebreos, se nos dice que Jesús es el mediador de un pacto mejor, un pacto que está basado en promesas mejores. Estas promesas no son solo para una nación o un grupo específico de personas, son para todos aquellos que, por la fe, aceptan a Jesús como Señor y Salvador. El pacto se revela, entonces, no solo como un acuerdo, sino como un proceso de transformación. Es un camino que cada persona debe recorrer, donde el Espíritu Santo actúa en el corazón, moldeando y transformando a cada uno a la imagen de Cristo. Este es el pacto verdadero, el pacto oculto que se va desvelando a lo largo de la historia bíblica y que encuentra su realización en Jesús. La gran pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a entrar en este pacto? No es una decisión ligera. Implica rendir el control de nuestras vidas a Dios, confiar en Él completamente y permitir que su Espíritu guíe cada uno de nuestros pasos. Pero en ese acto de entrega, encontramos la verdadera libertad, la verdadera vida. La idea de un pacto eterno entre Dios y la humanidad ha sido, desde el principio, un misterio profundo que pocos logran entender en su totalidad. Este pacto no es una simple formalidad, no es un acuerdo pasajero o basado en condiciones temporales. Es, en su esencia, una promesa de transformación y renovación que abarca todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Pero hay algo más que debemos entender, este pacto no es una mera transacción. No se trata de intercambiar nuestra obediencia por bendiciones o de seguir ciertas reglas para obtener recompensas. El verdadero poder del pacto está en la transformación del corazón, en la recreación de nuestra naturaleza misma. Cuando Dios dice, a través de los profetas, que pondrá su ley en nuestros corazones y escribirá sus mandamientos en nuestras mentes, está hablando de un cambio radical, algo mucho más profundo que el cumplimiento externo de la ley. Imagina por un momento cómo sería vivir con una comprensión plena de este pacto. Vivir sabiendo que no solo estás cumpliendo con mandatos divinos, sino que tu ser entero ha sido transformado por el poder de Dios. Que ya no luchas por alcanzar la perfección a través de tus propios esfuerzos, sino que el Espíritu de Dios está obrando en ti, cambiando tus deseos, tus pensamientos y tus acciones desde adentro. Este es el verdadero propósito del pacto, no que simplemente obedezcamos, sino que seamos transformados a imagen de Cristo. Uno de los grandes ejemplos de esta transformación lo vemos en el apóstol Pablo. Al principio, Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, alguien que confiaba plenamente en la ley y en su propio entendimiento de la justicia. Sin embargo, tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, todo cambió para él. En un instante, Saulo comprendió que la ley que tanto había defendido era solo una sombra del verdadero pacto.
Ese encuentro con Cristo no solo cambió su nombre a Pablo, sino que transformó su corazón, dándole una nueva misión y propósito: llevar el mensaje del nuevo pacto a todas las naciones. Y es precisamente Pablo quien, en sus cartas, habla con mayor claridad sobre este pacto transformador. En 2 Corintios, escribe: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí vemos claramente que el pacto no es solo una promesa de redención futura, sino una transformación presente. Aquellos que entran en este pacto se convierten en nuevas criaturas. Ya no están atados al pasado, al pecado, ni a las limitaciones de su naturaleza humana. En Cristo, se les da una nueva identidad, una nueva vida. Pero esta nueva vida no está exenta de desafíos. Ser parte del pacto significa que estamos llamados a caminar en fe, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. Significa confiar en Él en medio de las pruebas, sabiendo que, a través de esas pruebas, Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Santiago lo expresa claramente: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es un aspecto crucial del pacto. No solo se trata de recibir bendiciones, sino de ser moldeados por Dios, incluso en los momentos difíciles. En el centro de todo esto está el amor. El pacto de Dios con la humanidad está basado en su amor incondicional, un amor que no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su gracia. Dios nos ama lo suficiente como para ofrecernos este pacto, sabiendo que no somos capaces de cumplirlo por nosotros mismos. Es por eso que envió a Jesús, para que Él cumpliera lo que nosotros no podíamos, y a través de Él, tenemos acceso a la vida eterna. Pero hay una respuesta que debemos dar. Aunque el pacto es una promesa divina, requiere de nuestra aceptación. No podemos permanecer pasivos. Dios no nos fuerza a entrar en este pacto, nos invita. Nos llama a tomar una decisión, a rendir nuestras vidas a Él y a permitir que su Espíritu Santo obre en nosotros. Y esa es quizás la parte más difícil para muchos: soltar el control, dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y depender completamente de Dios. Este pacto es, en última instancia, un acto de amor y de fe. Un compromiso en el que nos entregamos por completo a Dios, sabiendo que Él ya ha hecho todo lo necesario para nuestra redención. Este pacto de Dios, que se despliega a través de la historia y alcanza su cumplimiento en Cristo, no solo es un acto de redención individual, sino un llamado colectivo a la humanidad. Nos invita a entrar en una nueva forma de vivir, a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. No se trata únicamente de recibir la salvación, sino de participar activamente en el propósito divino para el mundo. Esto es lo que hace que el pacto sea tan extraordinario: es una invitación a la transformación personal, al mismo tiempo, a la restauración de toda la creación. Pero, ¿qué significa realmente ser parte de este propósito divino? Implica más que una simple creencia o afiliación religiosa. Ser parte del pacto significa asumir una identidad renovada, una identidad que está alineada con los valores del reino de Dios. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a mostrarnos cómo vivir. Su vida es el modelo a seguir para aquellos que desean entrar plenamente en el pacto. Es un llamado a vivir en justicia, misericordia y humildad, a amar a los demás como Él nos ha amado. Este es uno de los grandes desafíos del pacto: implica una transformación tan profunda que afecta cada aspecto de nuestra existencia. No es solo una cuestión de cambiar ciertos comportamientos o seguir reglas religiosas. El pacto transforma nuestro carácter, nuestras prioridades, e incluso nuestra visión del mundo. Jesús lo dejó claro cuando habló del mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor total y radical es la esencia del pacto. Es un amor que no se basa en nuestras capacidades humanas, sino que fluye directamente de la relación que tenemos con Dios. Lo interesante de este amor es que no solo se expresa en acciones individuales, sino también en la comunidad. El pacto de Dios es, en gran medida, una promesa colectiva. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Israel como nación, no solo con individuos. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo, ese pacto se expande a todas las naciones, pero el principio comunitario permanece. Ser parte del pacto implica ser parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, que no es solo un lugar de reunión, sino una comunidad viva que refleja el reino de Dios en la tierra.
Aquí es donde encontramos el verdadero poder del pacto, en la unidad de los creyentes, en la comunión entre hermanos y hermanas que comparten una misión común. Jesús oró por esa unidad cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta unidad no es solo una cuestión de cooperación humana, es un reflejo del amor y la comunión que existen dentro de la misma Trinidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta unidad, nosotros, como parte del pacto, estamos llamados a vivir en esa misma unidad, reflejando el amor de Dios al mundo. Sin embargo, esta unidad no es fácil de alcanzar. Vivimos en un mundo dividido, lleno de conflictos, egoísmos y barreras que nos separan unos de otros. Pero aquí es donde el pacto nos desafía. Nos llama a ir más allá de nuestras diferencias, a amar incluso a aquellos que nos han hecho daño, a reconciliarnos con los que nos han ofendido. Este es un aspecto radical del pacto, no es solo una promesa de bendición para nosotros, sino un llamado a ser agentes de reconciliación y paz en un mundo quebrantado. El apóstol Pablo lo expresó de manera poderosa cuando dijo que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara a través de nosotros por la reconciliación. Este es el papel que jugamos dentro del pacto, llevar el mensaje de reconciliación no solo a nuestras comunidades, sino al mundo entero. Es un llamado que trasciende fronteras, culturas y lenguas. Es un pacto que nos convierte en parte de una misión global, la misión de traer la luz del reino de Dios a todas las naciones. Y no es solo a través de nuestras palabras que proclamamos este pacto. Es a través de nuestras vidas. El apóstol Juan lo dice claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Este amor es la señal visible de que estamos en pacto con Dios. Es la prueba tangible de que hemos sido transformados y de que la presencia de Dios está obrando en nosotros. El pacto, entonces, no es un evento único o un acuerdo estático. Es una relación viva, en movimiento, que se manifiesta en cada interacción, en cada decisión, en cada acto de amor. Este es el secreto del pacto, no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza a cambiar nuestras vidas aquí y ahora. Una de las verdades más profundas del pacto entre Dios y la humanidad es que este pacto está basado en la gracia. A lo largo de las Escrituras, vemos un patrón constante, la humanidad falla, se desvía, pero Dios permanece fiel. No importa cuántas veces el pueblo de Israel rompiera su parte del pacto, Dios siempre encontraba una manera de traerlos de vuelta, de restaurar la relación. La gracia es, en su esencia, la manifestación del amor incondicional de Dios, un amor que no depende de nuestras acciones ni de nuestros méritos. Esto es fundamental para entender el pacto, porque muchas veces, como seres humanos, nos vemos atrapados en la trampa de intentar ganarnos el favor de Dios. Nos esforzamos por cumplir con ciertas normas, por hacer buenas obras, pensando que de alguna manera esto nos hará más aceptables a los ojos de Dios. Pero el pacto nos enseña algo diferente. Nos muestra que, desde el principio, Dios sabía que no podríamos cumplirlo por nuestras propias fuerzas. Y es por eso que envió a su Hijo, no solo para enseñarnos un camino, sino para ser el camino. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo es el cumplimiento del pacto, sino la evidencia más clara de la gracia divina. En esa cruz, Jesús toma sobre sí todo el peso de nuestros fracasos, nuestras faltas y nuestros pecados. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esto es gracia en su forma más pura, recibir lo que no merecemos, obtener el perdón y la restauración, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero aquí hay un aspecto del pacto que a menudo pasamos por alto, la gracia no es una licencia para la pasividad. Al recibir la gracia, estamos siendo llamados a una vida diferente, una vida que refleja esa misma gracia a los demás. Jesús nos mostró cómo vivir en esa gracia, no solo como receptores, sino como dadores. Él lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores. En todo lo que hizo, demostró que el pacto de Dios no es solo una promesa para recibir, sino una invitación a participar activamente en la obra de reconciliación. De hecho, el apóstol Pablo, en sus cartas, nos enseña que la gracia de Dios nos capacita para hacer buenas obras, no como un medio para ganar la salvación, sino como una respuesta a la salvación que ya hemos recibido. Él dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí vemos el equilibrio perfecto, no somos salvados por las obras, pero la gracia que nos salva también nos transforma para hacer obras que glorifican a Dios. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que nuestra participación en el pacto se manifiesta en nuestra vida diaria. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada momento en que elegimos perdonar, es una expresión de esa gracia que hemos recibido. Somos portadores de la gracia, y a través de nuestras vidas, esa gracia se extiende a los demás. Este es el poder del pacto, transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Es aquí donde el concepto de comunidad toma un nuevo significado. En una cultura que muchas veces promueve el individualismo y la autosuficiencia, el pacto nos recuerda que no fuimos creados para vivir aislados. El pacto es comunitario porque la gracia es comunitaria. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la manifestación visible de esa comunidad de pacto. No somos simplemente un grupo de personas que comparten una creencia, somos una familia espiritual, unidos por el pacto de gracia que Dios ha establecido con nosotros. Y como familia, tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Somos llamados a cargar las cargas de nuestros hermanos, a orar por ellos, a apoyarlos en momentos de necesidad. Este es uno de los aspectos más hermosos del pacto, que no estamos solos. Dios no solo está con nosotros, sino que nos ha dado una comunidad de creyentes para caminar juntos en este pacto. Cuando uno cae, los demás lo levantan. Cuando uno se regocija, todos se regocijan. Esta es la esencia del cuerpo de Cristo, y es también una expresión viva del pacto de Dios. Debemos recordar que el pacto de Dios no está limitado por el tiempo ni por nuestras circunstancias. Aunque enfrentemos pruebas, dificultades y momentos de incertidumbre, el pacto permanece firme. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio de cualquier tormenta. Uno de los elementos más fascinantes del pacto de Dios con la humanidad es que no se trata solo de un contrato o un acuerdo basado en obligaciones mutuas, sino de una alianza eterna que está profundamente entrelazada con nuestra identidad. Dios no solo nos invita a participar en su pacto, nos transforma en hijos e hijas suyos. Este es un aspecto crucial del pacto, nuestra adopción en la familia de Dios. No somos simples participantes pasivos de un acuerdo externo, sino miembros plenos de una familia espiritual, con derechos, responsabilidades y una herencia eterna. La adopción como hijos de Dios no es un concepto metafórico, sino una realidad espiritual que tiene profundas implicaciones para nuestra vida. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo lo expresa con claridad, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta adopción nos libera de la esclavitud del miedo y el pecado, y nos introduce en una relación de intimidad con Dios, donde podemos llamarlo Padre de manera personal y directa. Este concepto de Abba es especialmente significativo. En los tiempos de Jesús, Abba era una palabra íntima, cercana, que los niños usaban para referirse a sus padres. No es una palabra formal, sino una expresión de confianza y cercanía. Esto significa que el pacto de Dios no es simplemente una cuestión de reglas y mandamientos, sino de una relación profundamente amorosa y cercana. Nos invita a confiar en Él como un hijo confía en su padre. Este es el corazón del pacto, una relación de amor paternal en la que Dios no es un juez distante, sino un padre cercano y amoroso. Además, la adopción en la familia de Dios viene acompañada de una herencia. A menudo, pensamos en una herencia en términos materiales, pero la herencia que recibimos a través del pacto es algo mucho más valioso. Es la promesa de la vida eterna, pero también es la participación en el reino de Dios aquí y ahora. Somos herederos del reino, lo que significa que compartimos en la obra de Dios en la tierra. El pacto nos llama a ser sus embajadores, representantes del reino, viviendo y proclamando sus valores de justicia, misericordia y amor en cada aspecto de nuestras vidas. Pero la herencia que recibimos no es solo un beneficio futuro, es una realidad presente. Al ser adoptados como hijos de Dios, también recibimos el Espíritu Santo, quien mora en nosotros como garantía de esa herencia. El Espíritu es quien nos guía, nos fortalece y nos transforma desde dentro. En Efesios, Pablo describe al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
El Espíritu no solo nos asegura nuestra salvación futura, sino que también es la fuerza que nos capacita para vivir según los principios del pacto en nuestra vida diaria. Ser parte de la familia de Dios también implica una responsabilidad. No podemos ser meros espectadores. El pacto nos llama a participar activamente en la misión de Dios. Esto significa que nuestra adopción no solo nos da derechos y privilegios, sino que también nos llama a una vida de servicio. Jesús mismo lo dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Esta es la dinámica del reino de Dios, donde el liderazgo se mide por el servicio y la grandeza por la humildad. Al ser adoptados en la familia de Dios, asumimos este llamado a reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones. Otro aspecto fundamental del pacto es que esta adopción nos une no solo con Dios, sino también con otros creyentes. En Cristo, somos hermanos y hermanas, parte de un cuerpo unido por la misma fe y el mismo espíritu. Esta unidad es vital para entender la naturaleza del pacto. No podemos vivir nuestra fe de manera aislada o individualista. Al formar parte de la familia de Dios, también estamos llamados a vivir en comunión con otros, a apoyarnos mutuamente, a edificar a los demás y a llevar las cargas unos de otros. Esta unidad es una señal visible del pacto y una demostración del amor de Dios al mundo. Y aquí es donde radica uno de los mayores desafíos del pacto: vivir en unidad en medio de la diversidad. Dios nos llama a ser una familia, pero una familia que trasciende las barreras culturales, sociales y personales. En el cuerpo de Cristo, no hay lugar para la división ni la discriminación. Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a amar sin reservas, a perdonar sin límites y a trabajar por la unidad a pesar de nuestras diferencias. Esta es una de las manifestaciones más poderosas del pacto, un pueblo unido por el amor de Dios, que refleja la naturaleza de su reino al mundo. La adopción en la familia de Dios nos da una identidad nueva y eterna. Ya no somos esclavos del pecado, ni huérfanos espirituales vagando por la vida sin rumbo. Somos hijos e hijas del Creador del universo, con un propósito, una misión y una herencia que trascienden el tiempo y el espacio. Y esa identidad, anclada en el pacto, nos impulsa a vivir una vida diferente, una vida que refleja la gracia, el amor y la justicia de nuestro Padre Celestial. El pacto de Dios con la humanidad es un misterio que envuelve mucho más de lo que nuestras mentes pueden comprender. En su profundidad, revela la interacción de la soberanía divina con la libertad humana, uniendo ambas en un propósito eterno. No es solo un acuerdo firmado en tinta o sellado por normas inflexibles, es un compromiso divino que respira, crece y evoluciona, adaptándose a las realidades cambiantes de la humanidad, pero sin perder su esencia eterna. Dentro de este pacto, descubrimos el increíble balance entre la justicia y la misericordia de Dios, dos fuerzas que parecieran contradictorias, pero que se unen en perfecta armonía. Dios, en su justicia perfecta, no ignora el mal. No hace la vista gorda ante la corrupción, la injusticia o el sufrimiento causado por el pecado. La justicia de Dios demanda rectitud, pero también satisface la necesidad de poner fin a todo lo que corrompe su creación. Desde la perspectiva del pacto, esto significa que el pecado no puede simplemente ser barrido bajo la alfombra, requiere una solución. La justicia divina exige reparación, pero aquí es donde entra la gracia, la misericordia que inunda el pacto con un sentido de asombro. Porque, aunque el pecado merece castigo, es Dios mismo quien lo toma sobre sus hombros en la persona de Cristo. Aquí es donde la justicia y la misericordia se entrelazan, en la cruz, donde la deuda del pecado fue pagada no por aquellos que la cometieron, sino por el Hijo de Dios, quien la cargó voluntariamente. Este acto de sacrificio cambia por completo nuestra comprensión de lo que significa vivir en pacto con Dios. Nos invita a ver que, aunque nuestras fallas sean grandes, su misericordia es aún mayor. Y esta misericordia no es algo pasivo, sino una fuerza transformadora que nos llama a vivir de una manera diferente. La gracia recibida no es una excusa para la inacción, sino un combustible para la acción. Nos capacita para participar en la misión de Dios en el mundo, para ser agentes de su justicia y portadores de su misericordia a otros. El pacto nos desafía constantemente a vivir con una conciencia plena de nuestra responsabilidad ante Dios y ante el prójimo. Al ser parte de este acuerdo, estamos llamados a una vida de integridad, una vida donde nuestras acciones reflejen el carácter de Dios. Pero este llamado no está exento de luchas. En la realidad diaria, nos enfrentamos a tentaciones, fracasos, y al peso de nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, el pacto nos asegura que no estamos solos en esta lucha. Dios no solo establece las condiciones del pacto,
sino que también provee el poder para cumplirlas, a través de su Espíritu Santo. Esta es otra de las promesas ocultas del pacto, que no se nos deja a nuestra suerte, sino que Dios nos equipa con todo lo necesario para caminar en sus caminos. Y si bien el pacto tiene implicaciones individuales, no podemos ignorar su dimensión colectiva. El plan de Dios siempre ha sido redimir no solo a individuos, sino a comunidades enteras, a naciones, y a toda la creación. El apóstol Pablo lo dice de manera clara en su carta a los romanos cuando habla de la creación entera gimiendo, esperando su redención. Esto nos recuerda que el pacto no se trata únicamente de la salvación personal, también incluye la restauración de todo lo que ha sido afectado por el pecado. Es un pacto que abarca el cosmos, una promesa de renovación y esperanza para el futuro de la creación. La esperanza es otro pilar fundamental del pacto. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde la injusticia, el dolor y la desesperación parecen prevalecer en muchos aspectos. Sin embargo, el pacto de Dios nos asegura que la historia no termina en el caos. Nos ofrece la certeza de que hay un futuro glorioso reservado para aquellos que han entrado en el pacto, un futuro donde la justicia prevalecerá, donde el mal será derrotado y donde la creación será restaurada a su estado original de perfección. La Biblia, en su narrativa profética, nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios mismo morará con su pueblo. Este es el clímax del pacto, el destino hacia el cual nos dirigimos. La Escritura nos muestra que Dios está en el proceso de hacer nuevas todas las cosas, y nosotros, como parte de su pacto, estamos llamados a participar en esa obra de renovación, no solo como espectadores, sino como colaboradores activos en su plan redentor. El pacto de Dios no es simplemente una serie de promesas que esperamos ver cumplidas en el futuro. Es una realidad viva que afecta cómo vivimos hoy, cómo tratamos a los demás y cómo vemos el mundo que nos rodea. Nos desafía a ser luz en la oscuridad, a mostrar el carácter de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita esperanza, compasión y verdad. Este pacto nos da un propósito eterno. Nos recuerda que nuestras vidas tienen un significado más profundo cuando están alineadas con los designios de Dios. Nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que el final de la historia está asegurado en las manos de un Dios fiel que siempre cumple sus promesas. Llegar al corazón del pacto de Dios con la humanidad es descubrir un viaje que no se detiene en las páginas de la historia bíblica, sino que resuena a través del tiempo y llega hasta nuestros días. Este pacto es más que una simple promesa, es una invitación a una relación transformadora, un vínculo sagrado que cambia profundamente no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra comprensión del propósito y la existencia misma. En este punto, es crucial entender algo que, a menudo, podemos pasar por alto: el pacto no es un camino que recorremos solos. No es una senda aislada o un contrato individualista. Desde el principio, el propósito de Dios ha sido reunir a un pueblo, una comunidad de creyentes que camine junta, que refleje el carácter y la gloria de Dios en unidad. El pacto no solo conecta al individuo con Dios, sino que nos enlaza unos con otros, formando un cuerpo, una familia espiritual que tiene un papel vital en el plan de redención. En este contexto, el concepto de pueblo elegido toma un significado más profundo. Israel fue elegido no para su propio beneficio, sino para ser un faro, un testimonio vivo de la relación que Dios deseaba establecer con toda la humanidad. A través de Israel, y más tarde mediante la Iglesia, Dios estaba demostrando lo que significa vivir en pacto, una vida que fluye de la justicia, la misericordia y la fidelidad divinas. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es la manifestación contemporánea de este pacto. No es solo una institución, es la viva encarnación de la promesa de Dios al mundo, llamada a ser luz, sal, y una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Esta comunidad tiene una misión clara: proclamar el Evangelio del pacto, anunciar que en Cristo se han cumplido todas las promesas, que la reconciliación con Dios es posible, y que el reino de los cielos ha sido inaugurado. Pero esta proclamación no se hace solo con palabras, sino con la vida misma. La forma en que vivimos, la manera en que nos amamos unos a otros y cómo respondemos a las necesidades del mundo, son todas expresiones tangibles del pacto. No se trata solo de la salvación personal, sino de la manifestación visible del reino de Dios entre nosotros. El pacto, en su esencia, es también una promesa de esperanza futura. No podemos olvidar que vivimos en un mundo quebrantado, uno que aún está marcado por el dolor, la injusticia y el mal. Sin embargo, el pacto nos recuerda que esto no es el final de la historia. Hay una esperanza inquebrantable que nos impulsa hacia adelante, la certeza de que un día, todas las cosas serán hechas nuevas.
En el libro de Apocalipsis, vemos el cumplimiento final del pacto en la visión de Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta es la culminación de la promesa, una nueva creación, una realidad donde Dios estará plenamente presente con su pueblo, y donde todo lo que fue roto será restaurado. La herida del pecado será completamente sanada, y el reino de Dios se manifestará en toda su plenitud. Este es el destino final del pacto, el horizonte hacia el cual todos nos dirigimos. Y es en esta esperanza que encontramos la fuerza para perseverar, para vivir en fidelidad y amor a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentamos en este mundo. Sin embargo, mientras esperamos esa plenitud futura, el pacto nos llama a ser agentes de esa restauración aquí y ahora. No estamos llamados simplemente a esperar pasivamente la venida del reino, somos llamados a traer su realidad a la tierra, a través de nuestras acciones, nuestra fe y nuestra obediencia a los principios del pacto. Jesús nos enseñó a orar, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esta no es solo una oración para el futuro, sino una petición que nos desafía a ser parte activa de la obra de Dios en el presente. El pacto, en su totalidad, es una invitación a la participación. Participar en la vida de Dios, en su misión de reconciliación y en su propósito de restaurar todas las cosas. Es una promesa viva, una alianza que se extiende más allá de nosotros, tocando las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto. Cuando vivimos el pacto, mostramos al mundo el carácter de un Dios que ama, que perdona, y que nunca abandona a su creación. Al final, este pacto no es solo una cuestión de teología o de doctrina, sino de vida. Es la realidad de un Dios que ha decidido atarse a la humanidad, no por necesidad, sino por puro amor. Un amor que lo llevó a la cruz, un amor que lo impulsa a estar con nosotros, y un amor que asegura que nunca nos dejará ni nos abandonará. Así, el pacto secreto de Dios, esa promesa oculta desde los tiempos antiguos, se revela en toda su gloria, una alianza eterna, basada en la gracia, la misericordia y la verdad.